Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo ciclo de conversatorios aquí en el CEMIR. Este se va a tratar sobre religión y el más allá, estas experiencias que tenemos con otros planos y cómo se conectan en estos a través de diferentes experiencias espirituales a partir de diferentes tradiciones. Va a ser un conversatorio súper interesante. Espero que puedan escucharnos en las 4 sesiones que vamos a tener. Y el día de hoy, pues tenemos una sesión súper interesante y también con una persona, pues súper reconocida, que es un orgullo para el CEMIR tenerlo aquí. Y él es Mario Alonso, mejor conocido como Oneiros. Eh, Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues no, muchas gracias a ti por aceptar. Les comparto un poco sobre quién es Oneiros. Él es un onironauta desde temprana edad. Eh, Mario Alonso Martínez Cordero, mejor conocido como Oneiros Speculum, es autor del libro Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Tiene una maestría en filosofía de la religión con un proyecto de tesis sobre los vínculos entre el sueño y lo sagrado, un estudio sobre la interpretación junguiana de los sueños desde la hermenéutica del símbolo y del mito. Hizo una estancia de investigación en Lyon, Francia, donde entró en contacto con el Instituto de Investigaciones sobre el Imaginario. Realizó una formación en psicología transpersonal por parte del Instituto McQueen y un diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es cofundador y coordinador del colectivo Nido de atención de crisis psicodélicas en festivales, miembro fundador del colectivo Vía Sinapsis, que organiza los congresos sobre sustancias psicoactivas en la UNAM, coordinador académico del colectivo Mindsurf, plataforma informativa sobre psiconáutica y estados expandidos de conciencia, y actualmente participa en la Asociación Multidisciplinaria para la Preservación de las Plantas Sagradas Niérica AC, y también guía círculos de sueños, ofrece educación onírica, acompañamiento psicoterapéutico, integración de experiencias psicodélicas e imparte talleres sobre sueños lúcidos, historia del sueño, sistemas de interpretación, culturas de soñadores, filosofía oníricas, imaginación activa, entre otras cosas. Entonces, pues como pueden ver, es una persona que está súper preparada, tiene muchísimos conocimientos sobre los sueños, sobre la conciencia y también en intersección con la religiosidad. Entonces, pues me gustaría comenzar eh, este conversatorio sobre religión y sobre sueños preguntándote si en las religiones se menciona o cómo es que en diferentes religiones se menciona que los sueños pueden tener mensajes del más allá o revelaciones a partir de esta experiencia onírica. Claro, bueno, importante mencionar que el mundo moderno, el mundo que nosotros habitamos, digamos que tiene una concepción del sueño mayoritariamente como una experiencia meramente personal, individual, ¿no? Que habla de la dimensión biográfica de la persona, del soñador. Pero esta es una concepción bastante nueva en la historia de la humanidad, ya que desde los comienzos de las civilizaciones humanas, al menos de lo que sabemos, pues los sueños eran entendidos como puentes de comunicación con lo sagrado. Eh, de hecho, en el primer texto escrito que tenemos, que es, o sea, que conocemos, digamos, por parte de la historia, es la épica de Gilgamesh, que son unas tablillas escritas de forma cuneiforme y que hablan de los mitos, de las primeras narraciones mitológicas de la humanidad, de la cultura mesopotámica. Y entonces, en esas tablillas se habla como el rey semidios Gilgamesh tiene contacto con los dioses a través de los sueños. Él pide consejos
a los dioses a través de ciertas ofrendas, ciertos ritos, y luego duerme y en la noche los dioses le revelan como lo que tiene que hacer en la batalla que va a liberar al día siguiente, o también le advierten de peligros que van a suceder en los próximos días, o cosas por el estilo. Además de esta tradición mítica que, bueno, ya no sigue operando, ya no está viva, digamos. La que sí tenemos más presente, pues es la tradición judeocristiana, en la cual en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay una gran cantidad de menciones acerca de los sueños como mensajes de la divinidad. De hecho, en Números 12:6, hay un pasaje en el que eh, como que en palabras de Dios se dice algo como escúchame bien lo que te digo, ¿no? Creo que le está hablando a Abraham, me parece. Le dice, cuando hay en tu pueblo profetas y fervientes, yo les salvaré en sueños y visiones. Entonces, asimismo hay un montón de pasajes que hablan de cómo Dios se comunica a través de los sueños con los seres humanos. Está también la típica imagen de la escalera de Jacob, cuando él se acuesta en una piedra en el desierto y tiene un sueño en donde ve una escalera por donde suben y bajan ángeles, ¿no? Ahí hay también un símbolo de cómo se entiende la experiencia onírica desde esta perspectiva, y es pues justamente un puente de comunicación entre lo divino y lo humano. Asimismo, en muchas de las tradiciones religiosas de la antigüedad, pues, o chamánicas incluso, se habla de que justamente el especialista ritual, el chamán, el brujo, el mago, etcétera, es una persona que aprende a navegar el mundo de los sueños y puede viajar hacia los cielos o hacia bueno, más que el cielo, como al supramundo, al mundo donde están las divinidades creadoras o los espíritus primordiales o los ancestros. O pueden viajar también al inframundo, ¿no? Al mundo de los muertos, de los espíritus del mundo subterráneo, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente los sueños eran entendidos como lugares de revelación, de comunicación divina. Y de hecho esto sigue siendo cierto para muchas de las tradiciones chamánicas del mundo contemporáneo. Bueno, ya hablaremos un poco más al respecto de esto, pero por ejemplo, un libro bastante referencial o fundamental sobre este tema es el de Mercedes de la Garza, de Sueño y Éxtasis, Visiones Chamánicas de los Nahuas y los Mayas, donde justamente habla cómo en estas tradiciones los chamanes utilizan los sueños como medios de adivinación. ¿Y qué es la adivinación? Es justamente entrar en contacto con la conciencia divina, que puede comunicarse con nosotros desde más allá del tiempo y del espacio lineal, porque dentro de estas concepciones sagradas de los sueños, el sueño es un escape al tiempo y el espacio lineal al que estamos sometidos en la conciencia de vigilia. De hecho, bueno, algo que me parece también importante mencionar es que si el mundo moderno ya no tiene esta concepción de que los sueños pueden ser comunicación con lo divino, bueno, en primera tiene que ver por la obvia desacralización que vivimos a partir pues de los comienzos de la modernidad, pero también tiene que ver en gran medida con un suceso, bueno, una serie de sucesos históricos en los que, por ejemplo, bueno, cuando comienza a establecerse
el dogma cristiano, cuando empiezan a hacerse las reuniones en Roma, los concilios de Trento, los concilios vaticanos, etcétera, hay una serie de discusiones sobre si el Espíritu Santo se sigue revelando a los seres humanos o ya no. De hecho, la mayoría de los teólogos de su momento, pues decían que ya no, que ya se reveló la divinidad y que ya la comunicación está dada, está escrita en la Biblia. Bueno, recordemos que antes no había un texto dogmático, eran un montón de distintas corrientes dentro del cristianismo, entre ellas los gnósticos, por ejemplo, que creían que la revelación divina seguía en constante comunicación, ¿no? Pero conforme los teólogos vinculados al Vaticano, es decir, a la alianza con el Imperio Romano, pues decidieron que más bien era imperativo dejar de que hubiera tantas versiones del cristianismo y establecer un dogma, establecer como la ortodoxia, cuál es la verdad, cuáles son las versiones aceptadas o oficiales de la verdad divina. Y entonces se establece la idea de que, bueno, ya cuando se escribe la Biblia, ya implica que ya no hay posibilidad de nuevas revelaciones. Y los creyentes tienen que acudir a los sacerdotes como los mediadores entre el hombre y lo divino. Pero dentro de estos mismos concilios había un teólogo capadocio que es Tertuliano, que también es considerado actualmente como padre de la iglesia, aunque en su momento fue considerado un gran hereje, porque él proponía la idea de que no, que el Espíritu Santo se sigue comunicando con el ser humano y que los sueños son la evidencia de ello. Aunque claro que dividía los sueños en tres, ¿no? Sueños que vienen de nuestros propios deseos y miedos y proyectos, etcétera. Sueños que vienen de los demonios, que él decía que en los sueños el alma entra en un estado como de éxtasis que se abre al contacto con el mundo espiritual y por tanto es vulnerable a ser engañado o a tener sueños que inflan el ego o que confunden. Sin embargo, también dice que las personas fervientes, las personas que llevan una vida virtuosa, eh, pueden tener sueños de revelación divina, de comunicación con Dios, de mensajes claros y concisos. Y bueno, por supuesto que él decía que esta es una cualidad natural, perenne y universal del alma. El alma entra en estados de éxtasis cuando duerme y por tanto se abre a la comunicación con lo divino. De ahí que también se hable de los sueños proféticos, porque el sueño es también un trascender de los límites del espacio y el tiempo. Y bueno, obviamente en su momento él no fue considerado, fue más bien pensado como un hereje, porque pues ya tenían que establecerse el dogma. Pero bueno, ese es un suceso histórico muy interesante. Y bueno, asimismo hay una serie de tradiciones religiosas que hablan de los sueños como un contacto con la divinidad. Incluso en el judaísmo está Gregorio de Niza o Moshe Maimónides, que hablaban de que el sueño nos pone en un estado de conciencia en el que trascendemos la racionalidad, la facultad que nos permite habitar la existencia humana. Pero el sueño va más allá de la racionalidad. Por eso son experiencias como absurdas, extrañas, erráticas, enigmáticas o irracionales, pero según tanto Gregorio de Niza como Moshe Maimónides, hablaban de que es gracias a esa cualidad que sobrepasa la racionalidad. O sea, no es que sea irracional, es que es suprarracional, lo que permite que podamos recibir mensajes divinos, porque la divinidad, Dios, no está atada al tiempo y el espacio, es eterna y es infinita,
y por tanto su comunicación se da desde otra forma de lenguaje, vaya a decir racional o bueno, suprarracional, pero por lo mismo sobrepasa el tiempo, ¿no? Nos puede avisar de cosas que van a suceder o nos puede aconsejar sobre cómo actuar de manera lúcida ante tal o cual problemática. Y bueno, a resumidas cuentas, es un tema casi universal en todas las tradiciones que tienen una concepción sagrada del sueño. El sueño es concebido como un puente de comunicación con esta dimensión sagrada. Wow, es súper interesante ver cómo incluso dentro del mismo cristianismo han habido diferentes posturas hacia los sueños. O sea, nos queda muy claro a partir de los mismos textos sagrados que hubo un momento en el Viejo Testamento en el que los sueños era algo muy importante. Y ahora que mencionabas cómo se desacralizó la idea del sueño como una especie de contacto con lo sagrado, también pensaba como cómo iba ganando en el occidente y en el mundo cristiano la idea de la razón. Ahorita que hablabas del lenguaje de la razón y que el lenguaje de los sueños va más allá de la razón. Y entonces me imagino que también a partir de que se fueron formando las ideas de la ilustración, esta idea del progreso y de la razón, pues también fue como de, bueno, este tipo de lenguaje, que es el de los sueños, pues no va de acuerdo con estos tipos con esta idea del ser humano como ser superior, el gran ser humano o el gran hombre, ¿no? Como le dirían en esas épocas. Y en este sentido, hablando del lenguaje de los sueños, me gustaría preguntarte, ¿cómo es el lenguaje de los sueños? O sea, si es similar al lenguaje común o si tiene una estructura diferente y en dado caso, ¿cómo se interpretaría? Claro, bueno, precisamente por esta cualidad de, de no, digamos, no someterse o no obedecer a las reglas de la lógica y de la racionalidad, eh, el sueño se expresa de una manera bastante distinta al lenguaje ordinario. Pensemos que en el lenguaje de vigilia utilizamos las palabras como medios arbitrarios, ¿no? O sea, el lenguaje de signos, en el cual decimos, la palabra tal significa tal, y significa tal porque es una convención social, porque socialmente hemos creado reglas gramaticales y una serie de convenciones para poder ponernos de acuerdo en qué significan las cosas. Sin embargo, el sueño no tiene esta cualidad de someterse a las convenciones sociales del lenguaje, sino que se expresa de una manera que desde los comienzos de los estudios de los sueños, es decir, desde la época griega, bueno, de la griega clásica, se entendía que los sueños se expresan de manera simbólica. ¿Qué quiere decir lo simbólico? Bueno, pensemos que el símbolo parece ser como una forma de entendimiento que no es lineal, sino es más como asociativa. No refiere a un objeto directo, sino que refiere de manera indirecta hacia una realidad desconocida, borrosa o confusa. Por ejemplo, bueno, y también opera sobre todo con uno de los principios de la lógica, incluso aristotélica, que es el principio de la analogía. Es decir, como que el símbolo refiere a algo que va más allá de sí, pero que tiene alguna semejanza con eso, ¿no? Por ejemplo, el padre de la medicina, Hipócrates, él decía que los sueños, bueno, más bien, él decía que sí, los sueños son formas en que el alma se comunica con la conciencia. Que había una distinción, ¿no? O sea, el yo es distinto al alma. Y esto también obedece a lo que el psicoanálisis llama, ¿no? Como lo consciente y lo inconsciente. Pero, bueno, Hipócrates decía
cuando la persona está enferma, muchas veces el alma intenta comunicar mediante los sueños cuál es el origen de su enfermedad. Y él tiene un ejemplo muy famoso. Dice, por ejemplo, cuando llega un enfermo y me cuenta su sueño, en el que el sueño tiene que ver con ríos contaminados, llenos de lodo, dice, esto es una analogía de que la enfermedad tiene que ver con la sangre, porque hay una analogía, hay una semejanza entre los ríos, flujo, agua, y la sangre, que son los ríos del cuerpo. Eh, entonces, esto es el razonamiento que tenía Hipócrates y lo sigue retomando, por ejemplo, eh, Artemidoro de Daldis. Artemidoro de Daldis es también uno de los primeros intérpretes de sueños, digamos, de manera metódica. Más bien es el primer intérprete de sueños del mundo antiguo que escribe un libro para generar un método de interpretación de sueños. Y él decía justamente que los dioses intentan comunicar con los seres humanos a través de los sueños, pero que los dioses no tienen el mismo lenguaje que los seres humanos, porque justamente ellos no están sometidos al mismo, al tiempo lineal, por lo que su forma de pensar es asociativa. Y por ello decía Artemidoro que los sueños se expresan en símbolos. Los símbolos tienen que ver con asociaciones, o sea, ¿qué asocias con tal o cual símbolo, no? Y esto mismo retoman tanto Sigmund Freud, que escribe este libro fundamental en 1900, bueno, en realidad lo escribe en 1899 y se lo presenta a su editor y su editor le dice, no, espera, mejor vamos a esperar un año, lo publicamos en 1900 porque este libro va a marcar el comienzo de una nueva época, ¿no? De una nueva era. Y bueno, ese libro es su libro más importante o más famoso, que es La interpretación de los sueños. Y bueno, ahí él retoma un poquito la discusión de los griegos, de Hipócrates, de Artemidoro de Daldis, y asimismo Jung, que fue un discípulo de Freud, pero que luego se separa, crea su propia escuela, y también desarrolla esta idea de que los símbolos, bueno, primero que los sueños se expresan de manera simbólica y que lo simbólico es una forma de pensamiento ligada a un estado de conciencia en el que no existía la estructura del ego, la estructura del yo, porque el yo necesariamente separa las cosas entre sujeto y objeto, y necesita pensar en términos lineales, lógicos, racionales, pero el inconsciente, según Jung, es la herencia que tenemos de formas arcaicas de conciencia, formas en las que había una forma de percibir el mundo, pero no bajo la racionalidad y la lógica, sino mediante la aglutinación de imágenes y de emociones, que muchas veces es confuso porque no hay esta separación clara entre esto es esto y esto es aquello, es decir, rompe la lógica clásica aristotélica de A es igual a A, el principio de identidad, porque en los sueños una cosa es a veces dos o tres cosas a la vez, ¿no? O como es lo que Freud llama la condensación, ¿no? Dos o tres significados se condensan en un mismo símbolo. Entonces un símbolo tiene como distintas capas y lo puedes asociar con tal o cual cosa, dependiendo mucho de quién lo mira y de en qué momento de su vida. Es decir, la interpretación de los sueños no es lineal como en las palabras, ¿no? O sea, ¿qué significa la palabra luna, ¿no? Y es fácil señalar y decir, es esa cosa de allá, ¿no? Es decir, refiere a algo, a un significado directo. En cambio, con los simbolismos, no tiene un solo significado, o sea, tiene una condensación semántica
que no se puede agotar. O sea, un símbolo, por ejemplo, el símbolo, pensemos de la paloma blanca volando con una ramita de no sé qué en la boca. Bueno, ya es un símbolo cultural que está asociado a la paz, pero habrá personas que tal vez lo asocien con la libertad, o tal vez con la pureza, o tal vez con el espíritu, o hay distintas formas de interpretar, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo que me parece súper importante destacar es que, de acuerdo con este entendimiento que ya es antiquísimo, ancestral, de la interpretación simbólica de los sueños, y que retoma sobre todo Carl Gustav Jung, pues los sueños no se pueden interpretar de manera universal, como decir, soñaste que te vas a casar, significa que te vas a morir, ¿no? Ah, o que un carro significa un ataúd, o que, no sé, o sea, eso en realidad referiría a un lenguaje sígnico, ¿no? O sea, de convenciones, de esto significa esto. Y según estos pensadores, tanto los antiguos como los contemporáneos, pues el símbolo no tiene esa cualidad, no es universal, ¿no? O no refiere a un significado concreto, sino que es casi como una forma de lenguaje multidimensional, que tiene múltiples capas, que tiene múltiples formas de entenderse y que va a depender mucho del contexto en donde surge y que va a depender también mucho de la capacidad de hermenéutica que tenemos de extraer un sentido, significado del símbolo onírico. Y bueno, a lo que voy es que no podemos confiarnos de estos libros de interpretación de sueños que nos dicen que si sueñas tal cosa significa tal, ¿no? Sino que más bien, bueno, un poco lo que yo he tratado de estudiar en la interpretación de los sueños es como los distintos sistemas o métodos o técnicas para que la persona misma pueda encontrar de qué manera su propio inconsciente, su propia alma, o como le quieras llamar, se comunica consigo, ¿no? O sea, porque para Jung hay una comunicación entre la dimensión inconsciente y la conciencia, y esta se da a través justo del uso de imágenes simbólicas. Entonces, otra cosa que quiero mencionar al respecto de esto es que el lenguaje simbólico no solamente es propio de los sueños, sino también de las religiones. Justamente los símbolos religiosos aluden a un misterio y no se pueden interpretar de manera directa, sino que aluden siempre a algo que no es posible traer al lenguaje claro y lógico de la vigilia, sino que justamente alude a una dimensión trascendental que ya no cabe en la lógica o la racionalidad humana, y por esto requiere este como salto de fe o entendimiento intuitivo o simbólico. Pero incluso más allá de las religiones, este mismo lenguaje simbólico me parece que lo podemos encontrar en el arte, pero también en la locura, en las experiencias o en las narraciones delirantes de los esquizofrénicos, de los psicópatas, etcétera. Bueno, perdón, no psicópatas, de las personas que viven en psicosis. Este, y diría también en las experiencias psiquedélicas, a través del uso de plantas sagradas, de anteógenos, o incluso de sustancias psicodélicas, psicoactivas como el LSD, bueno, los hongos, el peyote, la ayahuasca, que la ayahuasca, los hongos y el peyote también están muy ligados a lo sagrado en muchas tradiciones, y también a los sueños, porque de alguna manera hay como una especie de comunicación entre esta dimensión no ordinaria de conciencia, que, que pues se puede acceder a través de los sueños o del trance religioso o de los psicodélicos o de la locura. Entonces, bueno, el lenguaje de los sueños en resumen, es un lenguaje simbólico que trasciende la racionalidad y que obedece al principio de la semejanza,
o sea, el símbolo alude a algo que se asemeja a bueno, a ver, para dar un ejemplo de esto, soñar con un perro rabioso, es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero puede estar indicando que hay algo dentro de nosotros que se parece a eso, ¿no? Tal vez es mi furia, mi rabia, mi enojo. Y entonces el sueño está utilizando esta imagen, este simbolismo del perro con saliva en la boca, con rabia, con espuma, para hablar de un enojo muy profundo que hay en mí, ¿no? Entonces hay una semejanza entre el perro rabioso y el enojo. Ahí como está siendo utilizado como símbolo. Y el símbolo, pues, es esta forma de hacer visible lo invisible. Y hablando de esto, de cómo el lenguaje es, en los sueños es simbólico, recuerdo mucho, y también relacionándolo un poco a esta cuestión de la religión, que hay varios intelectualistas, o hubieron intelectualistas en la antropología, que fueron como los primeros que empezaron a estudiar la religión, que justamente veían a los sueños como el origen del pensamiento religioso. Como Taylor, ¿no? Que creo que es el ejemplo más famoso, que él decía, bueno, es que los primitivos, ¿no? Como ellos le conocían a las sociedades más tradicionales, empezaban a tener sueños, y entonces a partir de esos sueños empezaban a creer, como era un lenguaje o una experiencia diferente a la del día, empezaron a tener esta creencia en las almas, y entonces la religión se basó primero en la creencia en espíritus o no sé qué, ¿no? Pero bueno, vemos cómo en general hay diferentes formas de religiosidad, pero también me llama mucho la atención esta cuestión que mencionabas hace rato de cómo por una parte puede ser como una conexión con lo divino, en el sentido de que se nos revelan cosas, y que eso está muy presente en la tradición judeocristiana, como mencionabas, ¿no? En el que a partir de los sueños se nos revelan cosas, y se nos revela lo sagrado. Pero también mencionabas esta idea de los chamanes y cómo a partir de la ayuda de ciertas plantas sagradas o de ciertas técnicas y mediante los sueños se puede acceder a lo sagrado, ¿no? Que es como una de las características de los chamanes, que son como una especie de conexión o de intérpretes con el mundo de lo sagrado. Y se me viene muchísimo a la mente esta idea de los viajes astrales, de los sueños lúcidos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿en qué consiste, no? Este tipo de sueños lúcidos, de viajes astrales, y cuál es la diferencia entre uno y otro, y qué otras características en ese sentido existen. Claro. Bueno, es importante mencionar que el término sueño lúcido es un concepto también bastante reciente en la historia de la humanidad. De hecho, fue acuñado por un psiquiatra alemán, Friedrich van Eden. No, bueno, a ver. Sí, Friedrich van Eden, por ahí de 1880 y tantos, ¿no? O sea, ya casi a principios del siglo XX. Entonces, Frederick Van Eden acuña el término de sueños lúcidos desde la psiquiatría para hablar de sueños en los que tú te vuelves consciente dentro de tu sueño, o sabes que estás soñando. Este término ha sido apropiado o utilizado por los soñadores modernos, para hablar de ese tipo de experiencias, ¿no? En las que de pronto dentro de un sueño tú te das cuenta que estás soñando y puedes entonces volar, eh, visitar lugares interesantes o personajes o hacer un montón de cosas que no puedes hacer en la vigilia. Y bueno, esa es la experiencia que conocemos actualmente como sueño lúcido. Sin embargo, debo insistir en que es un término bastante nuevo, porque esta misma experiencia de estar soñando y darse cuenta de estar soñando es la misma experiencia, o al menos fenomenológicamente hablando,
Es lo que las tradiciones chamánicas han llamado como un vuelo del alma, ¿no? O las tradiciones místicas como el desprendimiento del cuerpo sutil o el viaje astral, o entre otras cosas, ¿no? Entonces, la gran diferencia que hay entre el sueño lúcido y el viaje astral es, en realidad, el paradigma desde donde se entiende el sueño. Porque desde el paradigma moderno, el sueño es meramente una experiencia propia, ¿no? Como una invención de nuestra imaginación mientras dormimos. Eh, pero para las tradiciones en donde el sueño es concebido como algo sagrado, el sueño no está limitado a la dimensión biográfica personal, sino que se abre a un plano espiritual que permite que la persona viaje a través de estos planos espirituales, ¿no? Eh, llámale el plano astral, llámale el mundo de los espíritus, el tiempo sueño en los aborígenes australianos, incluso dentro de la misma tradición judeocristiana, bueno, por ahí de 1700 y tantos, tenemos los textos de Emanuel Swedenborg, que es un místico, filósofo cristiano, que fue muy famoso porque escribió sus viajes por los planos espirituales a través de un libro que se llama El cielo y sus maravillas y los infiernos. Eh, eh, y él relata que a través bueno, cuando él dormía, a través de sus sueños, él podía viajar y explorar los planos espirituales, es decir, el purgatorio, el cielo y el infierno. Entonces, él describía cómo era tal lugar, ¿no? Ah, no, pues que el cielo es así, así, así. Pude observar a los ángeles, pude ver la puerta del cielo, no pude entrar, pero sabía que ahí estaba, ¿no? O que en el purgatorio veía a la gente, a los espíritus de la gente muerta y que estaban penando y no sé qué, ¿no? Y bueno, el punto es que básicamente el sueño lúcido y el viaje astral son la misma experiencia, solo que entendida desde paradigmas distintos. Eh, pues básicamente o sea, se caracteriza el sueño lúcido por, digamos, estar dentro del marco explicativo de la cultura moderna que reduce el sueño a la experiencia biográfica personal individual, mientras que el viaje astral eh, es una apertura a una cosmovisión en la cual el alma está de alguna manera interconectada con otros planos de realidad, otras dimensiones, y puede viajar. Y entonces el sueño no se limita a lo que hay en mí adentro, sino que puedo acceder a otros planos. De hecho, en el budismo tibetano hay una corriente que se conoce como el budismo Bon, y el budismo Bon es una mezcla sincrética entre el budismo, eh, eh, digamos, ortodoxo, Theravada, cuando apenas llegó el budismo al Tíbet, se encontró con una religión antiquísima, que es el Bon, que es una religión chamánica que vivía a las faldas del Tíbet y que hacían uso de los sueños como un medio de, pues sí, justamente de comunicación con espíritus, de bueno, vuelo a través de los distintos planos espirituales. Entonces, cuando llega el budismo, se funde con esta religión y de esta mezcla nace una disciplina que se conoce como el yoga nidra o el yoga de los sueños. Y dentro de esta perspectiva, se cree que hay tres tipos de sueños. Están los sueños kármicos, que le llaman, que son sueños que tienen que ver con
con mis miedos, mis deseos, mis proyecciones, o sea, básicamente los sueños que habitualmente tenemos la mayoría de nosotros, ¿no? Los sueños ordinarios. Pero ellos entrenan el sueño lúcido, o sea, ellos entrenan para volverse consciente dentro de sus sueños, y dentro de sus sueños pueden hacer una serie de ejercicios, como decir, ah, bueno, pues hay que hacerte grandote o chiquito, o multiplicar tus cuerpos, multiplicar tus brazos, viajar, volar, aparecer cosas de la nada, etcétera. Porque todo eso que haces dentro de los sueños ayuda a como a desbloquear limitaciones de la mente dual, y eso lleva eventualmente a que el monje budista pueda acceder a un siguiente nivel de profundidad en los sueños, que le llaman los sueños de claridad. Los sueños de claridad son sueños en los que tú trasciendes tu propio, o sea, la mente limitada al yo, o a la conciencia del ego, y puedes entonces acceder a lo que ellos llaman como los sueños del karma colectivo. Es decir, que ya no están solamente en ti. Por ello, ellos creen que tú puedes recibir enseñanzas de maestros de la tradición Bon dentro de los sueños. O puedes buscar algún conocimiento que tú no tienes en la vigilia, lo puedes buscar a través de los sueños. Porque es para ellos realmente un viaje a través como de la mente colectiva. Y bueno, además hablan de un tercer nivel del sueño, que le llaman los sueños de la luz clara, en la cual uno logra acceder o desidentificarse tanto como con el individuo como con la colectividad, y pasas a ser la pura conciencia del observador. El observador como en un sentido metafísico, de alguna manera, ¿no? O sea, el observador que es el universo o la conciencia del todo, ¿no? Y cuando llegas a ese nivel, que es lo mismo que ellos llaman iluminación o despertar, eh, es básicamente un sueño sin sueño, porque sabes que eres la pura conciencia cósmica, pero que ya no tiene que estar inventándose sueños, narrándose historias, y puede permanecer en la pura conciencia plena del instante, que es la eternidad fuera del tiempo. Para ellos, de hecho, este trayecto que se hace a través de los sueños tiene que ver también con irse habituando a la idea de que tanto el sueño de cuando estamos dormidos como la vigilia son formas ilusorias de la mente separada, y por tanto la vida despierta también es un sueño de la conciencia cósmica. Y de hecho, ellos entrenan el uso de los sueños lúcidos porque creen que cuando nosotros morimos, entramos en un plano, en una dimensión distinta, que es muy semejante a los sueños, y que es lo que ellos llaman el bardo entre las vidas, el bardo después de la muerte, y que normalmente entramos al bardo de manera inconsciente, tal como lo hacemos cuando dormimos y soñamos. Normalmente lo hacemos de manera inconsciente, y por tanto nos dejamos arrastrar por nuestro karma personal, y por tanto como que volvemos a despertar o a nacer, digamos, en esta vida consciente. Y lo mismo sucede cuando morimos, entramos en una especie de sueño, pero si tienes una capacidad de mantenerte consciente en ese estado, entonces te liberas del samsara, y ya no tienes que volver a nacer o a reencarnar en otra vida, sino que puedes pasar a otro nivel de conciencia. Entonces, bueno, hay una gran conexión entre sueños lúcidos y viajes astrales. La única diferencia es el lente desde donde lo miramos, o el paradigma que envuelve la experiencia y que la explica. Esto es súper interesante porque justamente trabajando con personas que son chamanes y que pueden tener como este desprendimiento para el viaje lúcido, pues me platican, para el viaje astral, perdón, me platican cómo muchas de su espiritualidad la viven en ese otro plano.
¿no? Que es similar al sueño lúcido. Y a mí todo esto pues me recuerda mucho al universo de las películas de Insidious o de La Noche del Demonio. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarte, ya para ir terminando, y que coincide con una pregunta que nos hace Esme Cobbs, es bueno, ¿qué pasa con ese acceso al mal, ¿no? Nos platicabas hace rato que en el Concilio de Trento y en esos momentos de reflexión teológica en el cristianismo sobre los sueños, había divisiones como de los sueños positivos y de los sueños como negativos, en donde había como una eh, conexión con lo demoníaco, con lo diabólico, de tentaciones y así. Y pues sabemos que existen esas otras experiencias feas o de contacto con que soñamos con demonios, que tenemos el famoso fenómeno de que se te sube el muerto, ¿no? Y entonces, ¿cómo se conectan también los sueños con los demonios o con el mal dentro de esto mismo universo religioso, dentro de lo religioso? Claro, es un gran tema, hay muchas cosas que hablar al respecto, pero bueno, difícilmente puedo como resumir lo que conozco al respecto, pero lo primero que me viene a la mente es el análisis que hace Jung sobre el tema arquetípico de la sombra. La sombra es, según la psicología profunda, aquella parte de nosotros mismos que rechazamos, que no queremos ver, que reprimimos, que tiene que ver justamente con los impulsos agresivos, sexuales, violentos, o tal vez perezosos, o tal vez, bueno, el punto es que todos los rasgos de personalidad que no aceptamos dentro de nosotros mismos, los reprimimos, no somos conscientes de ellos, sino que se vuelve parte de lo inconsciente. Y entonces, como el sueño intenta comunicar con la conciencia aquello de lo que no somos conscientes, pero que nos habita, entonces el sueño, más bien la sombra, se expresa a través de pesadillas, es decir, de figuras que nos persiguen, monstruos, demonios, un asesino o un mar enorme que devora toda una ciudad y destruye todo. O sea, todos estos avatares, digamos así, del mal en la conciencia individual eh, se expresan a través de las pesadillas para mostrarnos aquello que no reconocemos dentro de nosotros mismos. Ahora bien, esto es a un nivel meramente individual, pero Jung dice que esta misma experiencia arquetípica de la sombra se encuentra en los mitos, sobre todo Jung dice que el mundo occidental en la época medieval, bueno, más bien, espera, antes de hablar de eso, me voy o me remito a un mito más antiguo que el cristiano, que es, por ejemplo, Pan, ¿no? Pan es un dios caprino, tiene unos cuernos, que tiene un torso humano y tiene piernas de cabra. Eh, y era el dios, digamos, de la lujuria, de la violación también, del éxtasis salvaje, como del contacto con el aspecto salvaje de la naturaleza. Y también se le asociaba con las pesadillas. De hecho, hay un autor post-jungiano, James Hillman, tiene un libro buenísimo que se llama Pan y la pesadilla, y habla justamente de que Pan, el dios Pan, era el representativo de esas experiencias de las que queremos huir y que sigue apareciendo en nuestros sueños, ¿no? Las pesadillas nos remiten de vuelta a estos impulsos salvajes que hay en la conciencia humana, pero que el mundo moderno no le ha sabido dar apertura o no le ha sabido dar una expresión,
reprimimos ese aspecto de nosotros mismos y por tanto, pues nos persiguen pesadillas, ¿no? Ahora bien, dice Jung que en la época medieval, la cultura dominante era definitivamente el cristianismo. Y el cristianismo hace un gran énfasis en el aspecto luminoso, celeste, trascendente, eterno de la existencia, es decir, en Dios, y rechaza todo lo contrario, ¿no? O sea, el mundo cambiante, finito, material, inmanente, que es el mundo de la carne, del cuerpo, de lo físico. Y ese mundo físico, material, etcétera, etcétera, era representado por el diablo. El diablo es, de hecho, una imagen casi calcada de Pan, ¿no? Porque es justamente este personaje con cuernos, con torso humano y piernas de cabra, eh, que pues básicamente tiene que ver con la sexualidad, con el mundo de la carne, con el mundo de lo pasional, etcétera. O sea, es esta idea del mal que según Jung, pues o sea, era el inconsciente de la época, ¿no? O sea, el diablo es para Jung la sombra del cristianismo, o la sombra, y por tanto de la conciencia eh, moderna incluso, porque la conciencia moderna, aunque no seamos cristianos, tenemos una herencia cristiana, tenemos una herencia del pensamiento que divide lo celeste, lo bueno, lo espiritual, de lo terrestre y lo material y lo carnal, lo sexual, y asociamos esto de acá arriba con lo bueno y esto de acá abajo con lo malo. De hecho, Jung decía que los alquimistas, y bueno, todas las tradiciones heréticas, digamos así, esotéricas, místicas de la época medieval, eh, eran como los sueños, ¿no? Del inconsciente colectivo de la época, porque ellos trabajaban con simbolismos y por ejemplo, los alquimistas buscaban hacer esto que llamaban las bodas químicas, que era la unión entre el aspecto masculino de la divinidad, que es el espíritu, y el aspecto femenino de la divinidad, que ellos reconocían que la materia y el cuerpo físico y la sexualidad y todo eso también era divino, ¿no? Entonces, en esa unión de los contrarios, la coincidencia oppositorum, nacía un hijo que era Hermes, Mercurio, a quien también se le asocia como de alguna manera un poco como la mezcla entre Cristo y el diablo. Es un dios andrógino, es un dios que une el polo de lo material con lo espiritual, o de lo sólido con lo líquido, como el mercurio, entre otras cosas. Y bueno, para los alquimistas, justamente cuando se lograba las bodas químicas, empezaron a acontecer un montón de sueños que revelaban justo esta unión de las polaridades y por tanto, bueno, esta idea del mal, eh, pues, o de la sombra, digamos, de la conciencia humana a través de los sueños, tiene que ver más bien con pues sí, con una conciencia de alguna manera cristiana, que separa, ¿no? Que divide. En cambio, en tradiciones chamánicas o incluso hinduistas, el mal no es una fuerza metafísica ajena, sino que más bien se trata del principio de la complementariedad, o sea, hay la luz, pero también hay la oscuridad, como el simbolismo taoísta del yin yang, ¿no? Y entonces el sueño, de alguna manera, trae impulsos contrarios a los de la conciencia, pero son complementarios. Y en cambio en el cristianismo, por ejemplo, pues muchas veces se asociaba justamente, como mencionaba, los sueños que pueden ser demoníacos, ¿no? Que pueden traer mensajes de los demonios,
porque tenían esta concepción escindida, separada entre la luz y la oscuridad, o había una división metafísica entre lo espiritual y lo material. Pero bueno, según Jung, pues justamente los sueños que aparentemente malos o pesadillescos nos ayudan más a comprender aquello que hemos rechazado en nosotros mismos. Y parte de la terapia y del trabajo con sueños tiene que ver con integrar tu sombra, con aceptarla, con abrazarla, con saber que no existe una división tan tajante entre el bien y el mal, y que justamente estas polaridades se empiezan a mezclar y a confundir cuando aceptamos que ambas partes son eh, humano, ¿no? O sea, son parte de lo humano. Entonces, bueno, no sé si respondí a la pregunta. No, sí, claro que sí. Y todo esto que nos has estado diciendo, pues nos muestra que eres un erudito en este tema de los sueños y que también le sabes mucho a las religiones, ¿no? Que eso es algo que hemos platicado en el pasado, cómo también tienes este acercamiento a los estudios de lo religioso y de lo interreligioso, de diferentes tradiciones religiosas, y esto se evidencia en todo lo que nos compartiste ahorita, que te agradecemos un montón tu tiempo y no sé si te gustaría terminar con algún comentario o alguna reflexión para cerrar todo lo que estuvimos discutiendo el día de hoy. Bueno, es difícil, hay muchas cosas de qué hablar. El universo de los sueños es bastante amplio y bastante apasionante. Bueno, sí me gustaría decir que quien quiera indagar un poco más al respecto justo de la historia de los sueños o de temas como los sueños que hablan del más allá o qué hay después de la vida o los sueños desde la concepción eh, chamánica del México prehispánico o de los budistas, etcétera, pues bueno, aquí está mi libro, ¿no? Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Pero bueno, fuera de ello, me gustaría cerrar con esta idea de que, pues, si bien el mundo moderno en el que vivimos nos plantea una imagen del sueño como algo meramente tangencial, como solo un sueño, como algo que no tiene mucho valor. Tal vez, bueno, el psicoanálisis y la psicología le da un poco de valor como un espejo a través del cual podemos reflexionar sobre nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cada vez es más notoria digamos que hace falta una gran pieza de rompecabezas que el mundo moderno no ha integrado o asimilado en la conciencia de vigilia, y que es el tema de la multidimensionalidad. Es decir, que más allá de la conciencia del yo, del ego, del mundo y del espacio y del tiempo lineal que percibimos en la vida despierta, es bien importante empezar a expandir nuestra atención hacia la idea de que somos seres multidimensionales o que tenemos distintas capas o niveles de conciencia a los que podemos acceder, y que justamente los sueños son una de esas grandes vías de exploración de la realidad multidimensional o de la capacidad del alma de moverse hacia otros tiempos y espacios, hacia otras formas de entendimiento, y que pues justamente el trabajo con sueños, el ponerle atención, el valorarlos, el interpretarlos o el trabajarlos a través del arte. Bueno, por ejemplo, algunas de las imágenes que ven por acá atrás son un método de trabajo que yo desarrollé para trabajar con sueños a partir de imágenes, a partir de collage. Y bueno, el punto es que eh, no hay muchas, o bueno, en general, aquí en México, que yo sepa, no hay escuelas donde se nos enseñe a estudiar y a trabajar y aprovechar nuestros sueños para la transformación de nuestra conciencia. Y creo que eso es un llamado, ¿no? Busquemos crear espacios virtuales o presenciales para trabajar con los sueños,
De hecho, yo guío un círculo de sueños todos los lunes de manera virtual. Por si alguien está interesado, pues mándenme un mensajito. Pero la idea es justamente como volver a integrar el sueño a nuestras vidas cotidianas como una experiencia más, como algo integral de nosotros, ¿no? Es como pensar que tenemos otro órgano, como otro brazo, otro sentido, además del olfato, el gusto, el oído, la vista, etcétera. Tenemos otra cualidad que no hemos explorado y que justamente los sueños son la gran puerta de entrada, Freud diría la vía regia al inconsciente. Yo le llamaría como una puerta de acceso hacia el misterio profundo que nos habita. Y bueno, entonces, pues espero que esta charla nos permita volver a valorar la experiencia onírica como parte fundamental de la existencia humana. Pues muchísimas gracias. Platícanos en dónde podemos conseguir tu libro, cómo nos podemos acercar a estos círculos de sueños, cuáles son tus redes. Claro, mis redes sociales, bueno, en Facebook estoy como autor-Oneiros Speculum, así como mi nombre. Por cierto, Oneiros Speculum significa el espejo onírico. Y en Instagram igual, como Oneiros-Speculum. Acabo de abrir mi página, que es onirocosmos.com. Y bueno, ya sea a través de Facebook, de Instagram o de mi página, me pueden mandar un mensajito y por ahí les puedo, bueno, se puede mandar a pedir a cualquier parte de México mi libro, ya sea a través de Mercado Libre, o hay otra página que se llama Tulio, THULIO.app, a través de la cual se puede mandar a pedir también el libro o otros bueno, hay onirógenos, que son plantas que tienen cualidades para provocar o detonar sueños lúcidos. Entonces también ahí los pueden pedir. Y para los ciclos de sueños, como le mencionaba, esto se hace todos los lunes de 7 a 9 de la noche de manera virtual, en línea. Entonces, también hay más información al respecto de esto en mi Instagram o Facebook y en mi página, en onirocosmos.com. Entonces, pues bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que esto haya sido de su agrado y pues bueno, estamos en contacto. No, muchísimas gracias a ti. Fue una charla súper enriquecedora. Se nos fue súper rápido el tiempo. Y pues yo también les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. Espero que les haya gustado y les esperamos para los siguientes conversatorios sobre este ciclo de religiones más allá. Nos vemos para el siguiente conversatorio en el que vamos a hablar sobre espíritus y fantasmas. Y entonces, bueno, muchas gracias. Que tengan una buena noche, un buen día y hasta luego. Bye.